Nos acompaña en Fides esta mañana el padre Ben-Hur Soto, es secretario de la Pastoral de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Padre Ben-Hur, un gusto saludarle otra vez. Muy buenos días y bienvenido sea usted a Fides, como siempre. ¿Cómo estás, John? Un saludo para vos y todas las personas que nos siguen por tu prestigioso programa. Tremenda controversia la que el Papa nos ha dejado, ¿no? Tremenda controversia cuando se anima a hablar de los gays. Y claro, bueno, a raíz de lo dependiendo, que... Perdón, padre. Dependiendo cómo lo hemos entendido y si tenemos toda la información. Y bueno, yo la verdad, o sea, tú ya no me has preguntado nada en realidad, pero no le da mucha importancia. ¿En serio, padre? ¿En serio? Sí, no. A ver, No, me tocó estar de viaje y ahí hubo un mensaje y después me preguntaron y yo dije, no, bueno, no di ninguna opinión, digamos así, muy como para defenderlo, defendernos o para hacerlo quedar bien al Papa, digamos, ¿no? Solamente dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, de repente hay una mala información y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Pero creo que por ahí anda la cosa. voy a mostrarle dos aristas, de la información esta mañana, padre. ¿Ya? Vamos a ir en primera instancia, por favor, a esta publicación, la voy a compartir ahí en mi pantalla. Y dice, desde BBC Mundo, ¿no? Dice, Papa Sí, Francisco, el inédito apoyo del líder católico a las uniones civiles LGBT. sí. Es lo que dice BBC Mundo. Y aquí explica y dice, el Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó el pasado miércoles en el Festival de Cine de Roma. ¿Qué dijo textualmente el Papa Francisco? Dijo, la gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dice el líder de la Iglesia Católica en este film titulado Francesco. Una publicación que le pongo de BBC, una de las agencias periodísticas más importantes en el mundo. Si me lo permite, voy a ir a otras que son un poquito más tendenciosas cuando usted me habla de esta explicación, padre, y voy a ofrecerle esta a continuación. Esta llega de La Vanguardia Internacional y dice, la verdad del sí al Papa a las uniones gays. Lo planteó como arzobispo y 2 veces más como Francisco, pero no ha logrado hasta esta semana trasladar la cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo al ámbito civil. ¿Y qué dice en la parte de abajo? Mire esta además fotografía que ilustra lo que La Vanguardia quiere decir. Y la parte de abajo establece en el lead, no fue casualidad ni se le escapó. Francisco lo dijo y sabía lo que decía porque lo ha explicado públicamente, al menos en otras 2 ocasiones. Son hijos de Dios, tienen derecho a la familia, papá, lo que habíamos leído. ¿Ok? De este modo, Sí. los homosexuales tendrían una cobertura legal, establece La Vanguardia. Padre Ben-Hur, a ver, ¿cómo entendemos esto que ha dicho el Papa? ¿Está por fin una iglesia católica dando su luz verde a las uniones gays? Bueno, como dice, primero que yo considero que ha habido una mala interpretación, ¿no? Evidentemente nos quedaremos con la primera idea. Yo invito a que de repente podamos leer un poquito, decir alguna opinión y todo. Con esa opinión que dice Papa que todos somos hijos de Dios, ¿no? La primera cosa que hay que entender. Y la segunda, que todas las personas con esa tendencia, ¿no? Es decir, viven en una familia y pertenecen a una familia. Entonces lo que el Papa está queriendo decir en el fondo es que no se las debe discriminar, sobre todo ahora que tanto se utiliza la palabra discriminación, ¿no? Entonces es decir, que se la incluyan, sobre todo vamos a decir, tomarlos en cuenta desde la familia, porque cuando la familia, y lo vemos, nosotros no vamos a decir diariamente,
cuando se dan cuenta que hay una familia, en una familia una persona homosexual, es decir, ya de la familia hay una cierta discriminación, y ni qué decir, ¿no? En la sociedad, en el barrio, ¿no? Entonces, me parece que por ahí anda la cosa, ¿no? A ver, padre, es que, claro, hay dos maneras de hablar de familia, ¿no es cierto? Sí, Dice, son hijos de Dios, dice el Papa, tienen derecho a una familia. Pero este concepto de tienen derecho a una familia se la puede entender por el lado que usted le está explicando como que, hey, papá y mamá, por ser gay, no lo discriminen, no lo rechacen, ellos tienen derecho a estar en el seno familiar. O explicación uno. exactamente, Explicación exactamente. dos, tienen derecho a una familia cuando ellos quieran hacer en su diversidad sexual una familia. Esa es la explicación número dos. El, pueden, o sea, cuando yo lo que entiendo y lo que he leído a raíz de lo que me preguntaste ayer, es decir, las uniones civiles no equiparan a una unión matrimonial como tal, ¿no? Porque esa unión civil también puede ser, es decir, con dos heterosexuales, ¿no? O una pareja de homosexual. Entonces no está directamente direccionada a las parejas homosexuales. Entonces lo pueden hacer para que ellos tengan también derecho, sobre todo, por ejemplo, a la herencia, ¿no? Seguramente, la verdad yo no conozco, no estoy muy inmerso en esa situación, pero sobre todo a la herencia, a la salud, al trabajo, ¿no? O sea, necesitamos también tener alguna protección, y el Papa Francisco más o menos bueno, hace mención a esa determinada idea, ¿no? Si Ahora, querés, padre, venga. siga, perdón, siga, lo Sí, corté. bueno, es decir, y obviamente que el Papa Francisco en ningún momento va en contra del magisterio de la Iglesia, que eso es importante saber, ¿no? Personalmente, tenemos derecho, yo creo, y con la posibilidad de equivocarme, no creo, es decir, de equivocarme, de amar al quien sea, ¿no? Heterosexuales, homosexuales, eso no se le puede negar a nadie, el amor pues es así, ¿no? Entonces, pero ya hablando de la Iglesia Católica, mantiene todavía, o sea, nosotros como Iglesia no lo hemos quitado, es decir, que el matrimonio, ya dando un pasito no solamente de familia, sino hablando del matrimonio, que es entre un varón y una mujer. Ok, el sí religioso, ¿no es cierto? El sí religioso. Pero Exactamente. dice el Papa Francisco, además, lo que debemos crear es una ley sobre uniones civiles. Es decir, él está promoviendo una norma para la unión civil, si no es por la Iglesia Católica que civil y legalmente se reconozca la unión de parejas gays, lésbicas, etcétera, etcétera. Que es lo que te acabo de decir. No solamente, o sea, en realidad nos quedamos con esa idea porque es el tema, ¿no? Pero en el fondo, las ideas, las uniones civiles no solamente eh, se refieren a aquellas personas que tienen la atracción por el mismo sexo, sino también pueden haber justamente uniones civiles entre parejas, digamos, que porque no se casaron, porque ya están grandes de edad y no tiene nada que ver, digamos, si tienen alguna atracción. Solamente es para salvaguardar la dignidad de la persona, ¿no? Padre, ¿noto cierta apertura en la Iglesia para las uniones de los LGBT? La- ¿Cómo me dijiste? Noto cierta apertura de la Iglesia para poder hacer posible este derecho que tienen los grupos LGBT a uniones por lo menos civiles. Por eso te digo, o sea, si lo direccionamos solamente a ellos, es decir, el derecho lo tenemos toda persona, Ujú. todas las personas, ¿no? Entonces tenemos derecho a, como te decía, buscar que nuestros derechos siempre estén por encima de cualquier discriminación, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia Católica, es decir, yo creo que en ningún momento han habido y seguramente van a haber discriminación, no solamente a las personas con tendencia homosexual, sino a todos, ¿no? Es decir, pero entonces que valgan también, que se los integre a la sociedad que a veces nos portamos un poco discriminadora. Bien, padre. ¿Qué sensación, sin embargo, nos debe quedar al final? El padre, Papa, perdón, no quiso decir lo que le están haciendo decir, quiere decirlo de una manera diferente o definitivamente lo dijo porque está seguro.
Me gusta mucho que se debata, que se converse, siempre en ese ámbito de la escucha, ¿no? De la escucha, del respeto, del que el otro es distinto a mí, ¿no? Es decir, pero vos sabés que los grandes magnatarios, los presidentes, incluyendo el Papa Francisco, el Papa, aunque sea una persona de gran renombre, cualquier cosa que va a decir con la posibilidad de equivocarse, siempre vamos a estar ahí, ¿no? Detrás de aquello. Entonces, yo lo que invitaría es justamente tratar de leer antes, durante y después de la información, ¿no? Ir un poquito más interiorizándose sobre lo que se dice y que no solamente nos quedemos con lo que nos interesa. Por ejemplo, y de repente queda con eso, vos terminás el programa, pero yo no quisiera dejar el programa sin antes decir en el Catecismo de la Iglesia, el número 2358, diciendo algunas partes, es decir, refiriéndose a las personas homosexuales, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos, sobre todo de discriminación injusta. Estas personas son llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, todavía el Papa Francisco no va en contra del magisterio de la Iglesia. Muchas gracias, Padre Benjur Soto, secretario de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, por estos minutos, tratando de entender al Papa, tratando, pues, es una polémica mundial. Decía, tenemos un Papa que apoya a los LGBT y un Papa que dice que quiere cuidar la familia en general y que no los discriminen, pero bueno. Gracias por esta aporte, Padre Benjur, que tenga un buen día y bendiciones para usted. Igualmente, Dios te bendiga. A la orden.